Saludos a todos los hermanos de la Iglesia Nueva Jerusalén y también de la Iglesia El Redentor. Bueno, y a todos los hermanos de otras iglesias que eventualmente pudiesen escuchar este sermón. Eh, ya todos sabemos cuáles son las condiciones en las que estamos, condiciones de cuarentena, por lo tanto no podemos salir de nuestros domicilios. Pero no he querido que pase el tiempo sin poder compartir alguna predicación con ustedes. Eh, el sermón que vamos a dar en este momento lleva por título Un sermón en tiempo de pandemia. Hace una semana se gestó una tormenta en China, específicamente en el mercado de Wuhan. Se veía lejana, pero se fue acercando hasta que llegó finalmente y nos empieza a mojar. La pandemia del COVID-19 que nos aqueja nos afecta a todos, aunque de distintas maneras. Algunos aún no se lo toman en serio. Otros estamos confinados en nuestras casas, otros están enfermos, muchos se van a enfermar. Tal vez, solamente Dios lo sabe, alguien incluso pueda fallecer. Aquellos que no sean afectados en su salud física, de seguro lo van a hacer en otros ámbitos, como por ejemplo el ámbito financiero. Estamos entrando en un periodo de recesión económica. Al terminar esta pandemia, vamos a ser más pobres de lo que somos ahora. Muchas pymes cerrarán, habrá despidos. Eh, como decía el ministro de Economía en una entrevista para la televisión, esta es una tormenta perfecta para Chile. Sequía por varios años, incendios forestales, el estallido social y ahora el COVID-19. Esto genera en las personas incertidumbre, miedo, ansiedad. Pablo, en su cuarto viaje misionero, perdón, no fue misionero, en su cuarto viaje, fue puesto en un barco rumbo a Roma. Esto se narra en Hechos capítulo 27. Y en medio del viaje se levantó una tormenta que duró 14 días. Se enfrentaron a vientos huracanados, bajaron las velas, arrojaron la carga por la borda y dejaron que el barco fuera a la deriva. El versículo 20 del capítulo 27 de Hechos describe muy bien la condición en la que estaban. Y no apareciendo el sol ni estrellas por muchos días, y viniendo una tempestad no pequeña, ya era perdida toda esperanza de nuestra salud. O sea, perdieron toda esperanza de salvación. Es una frase muy fuerte. Hay que imaginarse estar en esa situación. ¿Qué hizo Pablo? ¿Cuál fue su reacción ante esa situación extrema? Haremos un análisis del comportamiento de Pablo. Su reacción se puede extrapolar a situaciones límites como las que estamos experimentando ahora. ¿Cómo enfrentar la catástrofe? ¿Cómo enfrentar la tormenta? ¿Qué actitudes tener? Antes de entrar de lleno al sermón, me gustaría que oráramos. Les invito a que oremos. Padre nuestro que estás en el cielo, te pido tu asistencia en este momento. Ayúdame para enseñar tu palabra y te pido por cada uno de tus hijos que la va a escuchar, que tú prepares su corazón, que haya el deseo, el interés, que nuestro orgullo, nuestra testarudez no sea un impedimento para que el Espíritu Santo pueda obrar en nuestras vidas a través de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Entonces, ¿cómo enfrentar la catástrofe? ¿Cómo enfrentar la tormenta? ¿Qué actitudes debemos tener? Lo primero es que debemos ser prudentes. Debemos ser prudentes. Pablo, al ver que la tormenta empeoraba y que avanzaban con dificultad, sugiere quedarse en Creta y no seguir navegando. Hechos 27:9 dice, y pasado mucho tiempo, y siendo ya peligrosa la navegación, porque ya era pasado el ayuno, Pablo amonestaba, diciéndoles, varones, veo que con trabajo y mucho daño, no solo de la cargazón y de la nave, más aún de nuestras personas, habrá de ser la navegación. Pero el centurión, que se llamaba Julio, que es el que estaba a cargo de Pablo, le cree más al piloto y al dueño de la nave que a Pablo, y continúan adelante con el viaje. En medio de la tormenta, Pablo les recuerda y les enrostra la mala decisión que tomaron. El versículo 21 dice esto, fuera de cierto conveniente, oh varones, haberme oído y no partir de Creta y evitar este inconveniente y daño. O sea, en buen chileno, se los dije a los porfiados, pero no me hicieron caso. Y miren en dónde estamos ahora. Uno pudiese pensar que Pablo, el gran apóstol, el gran hombre de Dios, hubiese dicho, vamos nomás, naveguemos,
que Dios nos va a cuidar. Pero ante el peligro inminente, fue prudente y aconsejó no seguir adelante, aunque no le hicieron caso porque él era prisionero. Primó la opinión experta del piloto y los intereses económicos del dueño del barco. Muchos cristianos, en medio de la tragedia, se preguntan, ¿por qué, Señor? ¿Por qué me pasa esto? En algunos casos la respuesta es simple y también es dolorosa. Por culpa de nuestra imprudencia. ¿Podríamos reclamar, por ejemplo, protección divina si vamos a 160 kilómetros por hora en una carretera? ¿Podríamos cuestionar a Dios por quedar parapléjicos a causa de un piquero si hasta el cansancio se nos advierte de los peligros que ello implica? ¿Podríamos culpar a Dios por haber sido despedidos del trabajo si no cumplimos a cabalidad con lo que se nos pide, si presentamos licencias continuamente, etcétera? ¿Podríamos culpar a Dios de nuestra bancarrota financiera si gastamos más de lo que tenemos? El sentido de prudencia en la Biblia es prevenir que ocurran cosas malas. Por ejemplo, en la parábola de las 10 vírgenes, 5 se nos presentan como prudentes y 5 como fatuas. Las prudentes lo fueron porque, anticipándose a que la espera pudiese ser larga, se abastecieron con aceite. Las fatuas no. Cuando Jesús envió a los 12 apóstoles a predicar, les dijo, Mateo 10, 16, sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Yo sé que el contexto es otro, no es el de una pandemia, pero es bien significativo y es extrapolable también. El hecho es que, aunque era Jesús mismo quien los estaba mandando, les pidió prudencia para discernir a quién predicar y para escoger en qué casa quedarse. Proverbios 8:12 dice, yo, la sabiduría, habito con la discreción o con la prudencia y hallo la ciencia de los consejos. En ese versículo se relaciona la prudencia con la sabiduría y con el conocimiento. Ser prudente no es desconfiar de Dios. La prudencia es el plan de acción resultante cuando se aplica el conocimiento y la sabiduría a situaciones concretas que así lo exigen. Por otra parte, al actuar temeraria e imprudentemente, podemos estar tentando a Dios. Si yo digo, por ejemplo, soy hijo de Dios, así que voy a ir al mall a pasear porque Dios me va a cuidar, no me va a entrar ningún bicho. Estoy tentando a Dios. Y eso es un pecado. Primero a los Corintios 10:9 dice, ni tentemos a Cristo, como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Tentar a Dios es desafiarlo con arrogancia, con incredulidad, para que haga algo. El 4 de junio del 2006, un hombre se introdujo al lugar donde estaban confinados los leones, en el zoológico de Kiev, en Ucrania. Mientras bajaba por una cuerda para llegar hasta los leones, el hombre gritó, ¡Dios me salvará! ¿Y qué creen que pasó? Un león fue directamente hacia él, lo derribó y le cortó la arteria carótida. Lo que hemos conversado hasta el momento nos puede ayudar a responder algunas preguntas que surgen. ¿Es desconfiar en Dios el cerrar los templos mientras pasa el peligro de contagio? En el contexto de lo que ya hemos visto, no. Es actuar con prudencia y es no tentar a Dios. ¿Es desconfiar en Dios quedarse en casa acatando la cuarentena? Absolutamente no. El encierro, por ejemplo, fue una de las medidas que Dios impuso a Israel la noche que azotó a Egipto con la última plaga. Éxodo 12:22 dice, ninguno de vosotros salga de las puertas de su casa hasta la mañana. Actuemos con prudencia en medio de la crisis que estamos viviendo. Siga las recomendaciones de la autoridad sanitaria. Hacerlo así no es desconfiar en Dios, es actuar con sabiduría y con prudencia. Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Lo primero que hizo Pablo en medio de esa tormenta fue prudente. Actuó con prudencia. Lo segundo que debemos hacer es no temer, no tener miedo. El versículo 23 de Hechos 27 dice, porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, del cual yo soy y al cual sirvo, diciendo, Pablo, no temas, no temas. Es menester que seas presentado delante de César, y he aquí, Dios te ha dado todos los que navegan contigo. ¿Cuál es la base que Pablo tiene para no temer en el texto que leí recién? La providencia de Dios. La providencia de Dios. El ángel le dice a Pablo,
es necesario que llegues a Roma y te presentes ante César. Además, ninguno de los que están contigo en el barco morirá. Y eso le dio a Pablo una enorme tranquilidad. Saber que Dios estaba ahí, presente, que aunque las olas azotaban el barco y éste se movía de un lado a otro, era parte del plan de Dios. Millar Erickson, en su teología sistemática, define así la providencia de Dios. Leo textual. La providencia de Dios significa la acción continua de Dios para conservar su creación y guiarla hasta conseguir los propósitos pretendidos. Y agrega, la providencia es en cierta manera clave para la conducta de la vida cristiana. Significa que podemos vivir con la seguridad de que Dios está presente y activo en nuestras vidas. Estamos a su cuidado y por lo tanto podemos afrontar el futuro con confianza, sabiendo que las cosas no suceden por casualidad. Podemos orar, sabiendo que Dios escucha y actúa según nuestras oraciones. Podemos afrontar el peligro, sabiendo que Él no está ignorante ni despreocupado. Hasta ahí la cita de Millar Erickson. La providencia de Dios no implica que siempre vamos a salir indemnes de todas las situaciones. No implica que nunca vamos a recibir ningún tipo de daño. Pero sí implica que, sea lo que fuere que nos suceda, no es casualidad, sino parte del plan de Dios. Y que Él, Dios, está presente y activo en nuestra vida. La promesa de Dios no es que no pasaremos por el valle de sombra de muerte, sino que cuando lo atravesemos, Él estará ahí con nosotros, infundiéndonos aliento. Cuando el Señor restaura a Pedro, en Juan 21 le dice, el versículo 18, de cierto te digo, cuando eras mozo, te ceñías e ibas a donde querías, mas cuando ya fueres viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro, y te llevará a donde no quieras. Y esto dijo, dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Humanamente hablando, el panorama no era muy alentador para Pedro. Jesús le estaba dando a conocer la forma como iba a morir. ¿Le ayudaría en algo saber lo que le iba a pasar? Por supuesto que sí. El saber que el daño que iba a sufrir estaba previsto por el Señor y que era parte de su plan para su vida, le debe haber alentado y sostenido en medio de los momentos difíciles que Pedro iba a pasar. Lo mismo pasó con el apóstol Pablo, Hechos 20-23. Más que el Espíritu Santo, por todas las ciudades me da testimonio diciendo que prisiones y tribulaciones me esperan. Mas de ninguna cosa hago caso, ni estimo mi vida preciosa para mí mismo, solamente que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. ¿Cómo enfrentaría el apóstol la oposición, las prisiones y las tribulaciones al saber que eran parte de la providencia de Dios? Con resignación y seguridad. Como lo dije en la introducción, estamos enfrentando un panorama gris que amenaza con ponerse oscuro a futuro, sanitaria y económicamente. Pero el saber que Dios en su providencia lo permite debe animarnos. Dios está ahí, presente, no se ha olvidado de nosotros. Al contrario, cuando más lo necesitamos, ahí está. Por otro lado, los hombres que han sido utilizados por Dios antes han sido exhortados a no temer y a vencer sus miedos. Desde Josué, a quien se le dijo, esfuérzate y sé valiente, no temas ni desmayes. Ser valiente no consiste en no tener miedo, sino en sobreponerse al miedo. Hasta Timoteo, a quien Pablo le escribe, porque no nos ha dado Dios el espíritu de temor, sino el de fortaleza y amor y templanza. Es en los episodios de crisis en nuestra vida cuando más que nunca debe aparecer la fortaleza, el amor y la templanza, o el dominio propio o el autocontrol. Con respecto a esto, un cristiano no debiera ser la persona del grupo que entra en pánico y grita y sale corriendo del lugar, a no ser que la situación o la prudencia lo aconseje. Al contrario, un cristiano debe ser luz, un elemento que infunda paz y tranquilidad a los que le rodean, porque cree y confía en Dios, porque tiene la paz y la tranquilidad que Dios da. Y hay un hecho que, si bien no guarda relación directa con el tema que estamos tratando, no quiero dejar de mencionarlo. El versículo 24 de Hechos 27 dice, Pablo, no temas, es menester que seas presentado delante de César, y he aquí Dios te ha dado todos los que navegan contigo. Eso significa,
las 276 personas, según el versículo 37. ¿Saben por qué se salvaron esas 275 personas, más Pablo? Porque Dios iba a proteger a Pablo. Y esa protección abarcó también al resto. Un hijo de Dios es un foco de protección y bendición para los que le rodean. ¿Recuerdan el caso de la destrucción de Sodoma y Gomorra? Si hubiese habido allí tan solo 10 justos, Dios no la habría destruido, por amor a los 10. Génesis 18:32. ¿Por qué Abraham, cuando estaba intercediendo ante Dios por Sodoma, no siguió bajando la cifra de personas por las cuales Dios no destruiría la ciudad? No lo sé. Tal vez, y esto es especulación de mi parte, porque pensó que con esa cifra estaba sobre seguro que Lot eh, y su esposa habrían ganado más personas. Me explico. Estaba Lot, estaba su esposa, estaban sus dos hijas, eran hijas, plural, eh, sus dos yernos, ahí ya tenemos 6. No sé, pues Abraham habrá pensado cómo 4 personas más no habrán escuchado y habrán creído. Pero se equivocó, se equivocó. No habían 10. Pero si hubiese habido 10, por amor a los dioses, Dios no hubiese destruido la ciudad de Sodoma. Pero al revés, un cristiano desobediente y rebelde a Dios puede acarrear maldición a los que le rodean. No sé si ustedes recuerdan el episodio de Jonás, que también el escenario es el mismo que con el de Pablo. Jonás se subió a un barco voluntariamente, escapando ingenuamente de la presencia de Dios. Pero como estaba desobedeciendo a Dios, acarreó maldición a todos los que estaban con él en el barco. Volviendo al tema, Pablo condiciona la promesa. El versículo 23 dice: el ángel de Dios, del cual yo soy y al cual yo sirvo, me ha dicho, no tema. Qué hermoso ese versículo. El ángel de Dios, del cual yo soy y al cual yo sirvo. Para mantener la tranquilidad en medio de la tormenta, para que la providencia de Dios sea una fuente de resignación y consuelo, no basta con decir, yo soy de Dios y le sirvo. Tienes que vivirlo, tienes que experimentarlo. No puede quedar solo en una apreciación mental, como un entendimiento intelectual. Tiene que manifestarse en cada ámbito de tu vida. ¿Sabes qué significaba para Pablo pertenecer a Dios? Él lo declara en Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y vivo no ya yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Es decir, soy de Dios, dice Pablo, y ya no vivo para mí, no vivo para agradarme a mí, sino para agradar a Dios. En 1 Corintios 6:19 también habla en el mismo sentido. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque comprados sois por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. No nos pertenecemos a nosotros mismos, porque fuimos comprados por Dios. Éramos esclavos del pecado y condenados al infierno. Pero Dios en Cristo nos redimió, pagó un precio por nuestra libertad. Y ese precio fue la sangre de Jesús derramada en la cruz. Por lo tanto, glorifiquemos a Dios en nuestro espíritu y en nuestro cuerpo. Soy de Dios y sirvo a Dios. ¿Qué propósito más trascendente y más existencial puede haber? Ninguno. Y si no puedes decir con propiedad, soy de Dios y le sirvo, aprovecha esta situación que estamos viviendo para acercarte a Dios, para buscarle en oración y en la lectura de su palabra, y para rendirte a Él. Como cristianos, no podemos terminar esta pandemia sin acercarnos a Dios, sin mirar a Cristo y sin recordar su segunda venida. A propósito, algunos dicen, y me imagino que con la intención de no causar pánico ni ser apocalíptico, dicen, no, esto no tiene que ver con Cristo, ni con el fin de los tiempos, ni con su segunda venida. Por supuesto que tiene que ver. En Mateo capítulo 24, Jesús da a conocer algunas señales que precederán a su regreso. Mateo 24:7, leo. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestilencias y hambres y terremotos por todos los lugares. Y todas estas cosas, principio de dolores. El término pestilencia o pestes por todos los lugares es lo que podríamos llamar hoy día pandemia.
Si bien no aparece en el texto crítico, en el bizantino sí. Por eso la Reina Valera lo incluye. Amilenalistas, postmilenalistas, dispensacionalistas, todos aceptan que estas son señales que preceden a la segunda venida de Cristo. Son principios de dolores, es decir, un anticipo, porque la señal principal es la predicación del Evangelio en todo el mundo. Algunos argumentan, siempre ha habido guerras en el pasado, y peores, como por ejemplo las guerras mundiales. Siempre ha habido pestes, y peores, como por ejemplo la bubónica. Siempre ha habido terremotos. Pero hay que tener cuidado con ese argumento, porque podemos caer en la incredulidad. Y esa incredulidad estaría atestiguando que estamos viviendo los últimos tiempos. Eso escribe Pedro en su segunda epístola, segunda de Pedro 3:3. Sabiendo primero esto, que en los postrimeros tiempos, en los postrimeros días, en los últimos días, vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias, y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Es decir, no pasa nada. Desde que el mundo y el hombre existen, ha habido esto. Y no tiene que ver con el regreso de Cristo. ¿Cuál sería la actitud correcta? Agregar la peste que estamos viviendo a la lista de las ya existentes y mirar a Cristo y su segunda venida. Porque eso es lo que tiene que hacernos mirar a Cristo y que Él vuelve. ¿Cuándo? No lo sabemos, pero viene. Hagamos un repaso. ¿Qué hizo Pablo en medio de la tormenta? ¿Qué debemos hacer nosotros en medio de la crisis que estamos viviendo como cristianos? Ser prudentes primero y segundo, no tener miedo. Tercero y último, debemos confiar en Dios. Debemos confiar en Dios. Lo que estoy diciendo es el ABC de la vida cristiana en tiempos de crisis. ¿Qué cosa más básica puede haber para un cristiano que confiar en Dios? La Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Hebreos 11:6. ¿Crees en Dios? ¿Confías en Él? Yo sé que todos van a decir, sí, por supuesto. Pero la confianza en Dios debe manifestarse en cosas concretas. Debemos ser capaces de aplicarla a situaciones cotidianas. Tomar la teología y aterrizarla y aplicarla a nuestra cotidianeidad a veces no es tan fácil. En educación, el aprendizaje no es significativo hasta que no seamos capaces de aplicarlo a la resolución de problemas. La fe en Dios, de igual forma, no será significativa si no la usamos para sostenernos en medio de nuestras tormentas. En el caso de Pablo y el capítulo que estamos considerando, ¿en qué aspectos concretos se manifestó la confianza en Dios en medio de la tormenta? Primero, tener buen ánimo. Tener buen ánimo. O ser optimista. Tener una visión optimista del futuro. El versículo 2 dice, no es el versículo 2, es el 22. El versículo 22 dice, mas ahora os amonesto que tengáis buen ánimo, porque ninguna pérdida habrá de persona de vosotros, sino solamente de la nave. Y lo reitera en el versículo 25. Por tanto, oh varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios, que será así como me ha dicho. Tengan buen ánimo, insiste. La fe y la confianza en Dios deben ser reales. Tal vez sea difícil para aquellos que están en cama, con fiebre y con dolor, mantener el buen ánimo, pero aquellos que estamos sanos aún, no debemos abatirnos. Esa es una forma concreta de manifestar la confianza en Dios. Segundo, ¿en qué se manifiesta concretamente la confianza en Dios? En el caso de Pablo, en comer. En comer. El versículo 33 dice, y como comenzó a ser de día, Pablo exhortaba a todos que comiesen, diciendo, este es el 14º día que esperáis y permanecéis ayunos, no comiendo nada. 34. Por tanto, os ruego que comáis por vuestra salud. Se iban a enfermar, obviamente. Que ni aun un cabello de la cabeza de ninguno de vosotros perecerá. Pareciera que algunos tenemos mucha confianza en Dios, por lo buenos para comer, digo, es una broma. Comer es la función más básica de los seres vivos. La falta de apetito es un síntoma de la depresión, aunque también puede manifestarse al revés en algunos casos. Recuerden que habían perdido
a esa altura toda esperanza de salvarse, es lo que dice el versículo 20. Pablo los insta a confiar en Dios de verdad y a manifestarlo en cosas prácticas como tener ánimo y comer. Comer, y podríamos agregar otras cosas como jugar, leer, estudiar, en general seguir con nuestra vida y con nuestra rutina diaria, en el contexto de la cuarentena, por supuesto, es una señal de optimismo y de confianza en Dios, de confianza en el futuro. Tercero, ¿en qué se manifiesta, en qué cosas concretas se manifiesta la confianza en Dios? En ser agradecido, en dar gracias a Dios. El versículo 35 dice, y habiendo dicho esto, tomando el pan, hizo gracias a Dios, o dio gracias a Dios, en presencia de todos, y partiendo, comenzó a comer. Tomó el pan y dio gracias a Dios por el pan. Claro, alguien dirá, pero eso es lo que hacemos 3 veces al día, o 4 o 5 las veces que ustedes coman. El problema es que el contexto en el que estaban era bastante distinto al contexto cotidiano en el que comemos nosotros. Imaginen la situación. 14 días de tormenta, el cielo cubierto y oscuro, lluvia, viento, olas inmensas. Todos piensan que se van a morir. Y Pablo toma el pan, lo parte y da gracias a Dios por lo que iba a comer. Las dificultades, esto es lo que nos enseña esto, las dificultades, los problemas, las carencias, no nos deben impedir agradecer a Dios por las cosas que sí tenemos. Esa era la costumbre del apóstol Pablo. En Filipos, ustedes conocen la historia, lo azotaron, lo ataron, lo pusieron en la cárcel, en el cepo, en la jaula de más al fondo. Le apretaron los pies en el cepo y allí estaba, junto con Silas. En esa situación desesperada, ¿qué hacía a medianoche? ¿Se quejaba? ¿Se lamentaba? No, cantaba, oraba y cantaba himnos. En Roma, estando encarcelado nuevamente, ¿qué hacía Pablo? Bueno, si es difícil estar encarcelado hoy día y es traumático, en aquellos días era mucho más aún. Estando en esa condición, escribe a los filipenses esto: gozaos en el Señor siempre. Otra vez os digo que os gocéis. Filipenses 4:4. Todo lo he recibido y tengo abundancia. Estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis. Filipenses 4:18. Pero uno podría decir que extraño. Le faltaba lo principal que un ser humano puede tener. Le faltaba libertad. Pero él no dejaba de agradecer por lo que sí tenía. La enseñanza que Dios nos da aquí es que debemos ser agradecidos. Primera a los Tesalonicenses 5:18 dice: dad gracias en todo. O sea, dad gracias en todas las situaciones, las favorables y también las adversas. ¿Sirvió de algo lo que hizo Pablo? ¿Sirvió de algo para los demás? Sí. El versículo 36 dice esto: entonces todos, teniendo ya mejor ánimo, comieron ellos también. Lo que Pablo hizo, esas muestras concretas de confianza en Dios, animaron a los demás. Todos tuvieron mejor ánimo y empezaron a comer también. Concluyo diciendo esto: estamos viviendo una situación sanitaria que nos afecta a todos. Alguno de ustedes tal vez pueda llegar a sentir en algún momento que ya no hay esperanza de salvación. Espero en Dios que no sea así. Al igual que Pablo y los que estaban con él en el barco en medio de la tormenta. ¿Qué hacer? Primero, seamos prudentes. Acatemos las instrucciones de la autoridad sanitaria. Hacerlo así no es desconfiar en Dios. Segundo, no tengamos miedo. Dios en su providencia tiene el control de todo lo que está pasando. Nuestra seguridad es que somos de Él y le servimos. Y tercero, confiemos en Dios. Confiemos en Dios. La confianza en Dios en medio de las dificultades es la actitud más básica de un cristiano. Que esa confianza se manifieste en cosas concretas, como tener ánimo, ser optimista, comer, seguir con la rutina. Con la ayuda de Dios vamos a salir de esto. Y ser agradecidos. Tal vez hemos perdido algunas cosas, pero aún así tenemos mucho por qué agradecer a Dios. Quería compartir con ustedes esta porción de la palabra de Dios, ya que no nos vamos a ver a lo menos por una semana más, esperando en Dios que todos estén bien,
que sean prudentes, que no salgan de sus casas y sobre todo que confíen en nuestro Dios. Que el Señor nos sea bendiciendo.